y empiezo a estudiar el seminario y empiezo a recibir conocimiento. Y a medida que yo voy recibiendo conocimiento, voy haciéndome más importante y más sobresaliente en la iglesia. De tal manera que hay personas que cuando reciben el conocimiento, ¿saben lo que pasa con ellos? Se vuelven personas vanas. Por eso el apóstol Pablo dice, en cuanto a los sacrificados ídolos, y el texto, yo no quiero empezar, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero yo voy a dejarme en esta parte que dice, el conocimiento envanece. ¿El conocimiento qué? Envanece. Cuando yo tengo conocimiento, tiendo a volverme una persona vana. ¿Qué significa conocimiento? Conocer, saber, entender. Bueno, yo voy a mirar, aquí tengo, yo anoto a veces las cosas. Cuando uno empieza a buscar, tú tienes que buscar, gloria a Dios, para adquirir conocimiento. Entonces, digo, no, pero no volvernos vanos. Lo que dice el Real Diccionario de la Academia Española, ¿cierto? Dice, conocimiento es acción y efecto de conocer. Ahora, ¿conocer qué es? Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Eso es lo que nosotros vamos haciendo, ¿cierto? A medida que yo voy estudiando la palabra, yo voy adquiriendo el conocimiento, voy averiguando cómo son las cosas, pero llega un momento en que ya el conocimiento que yo tengo es tal que yo empiezo a mirar a las demás personas por debajo del hombro, ¿cierto? Nadie sabe lo que yo sé. Y lo que yo sé, como yo estudié, yo me preparé, ahora yo soy la persona que estoy indicada para enseñarle a los demás y ya los demás no me pueden enseñar a mí. Eso es envanecerse. Y yo quiero recordar una vez de un hombre que en la iglesia, llegó a la iglesia y adquirió conocimiento de la palabra, se preparó, llegó a ser ya una persona muy preparada y sobresaliente en la iglesia, de tal manera que ya cuando el hombre tenía tanto conocimiento, había ido a la universidad, había ido a los seminarios, institutos bíblicos, el hombre era un doctor de la ley, de la palabra, ya lo sabía todo. Y era un hombre, como decimos, que ya estaba por encima de los demás. De tal manera que un día le dijo el pastor, hermano fulano, yo quiero que el día tal usted traiga el mensaje de la palabra para la iglesia. Y este hermano, cuando le dijeron eso, ya empezó a caminar por los aires. Llegó a la iglesia y se sentó en la primera silla. Ya no saludó a nadie, ya no miró a nadie. Se sentó en la primera silla, extendió los brazos sobre las sillas, cruzó la pierna, ya estaba allí esperando que le tocara el momento de predicar la palabra. Y el pastor dijo, bueno hermano, ahora sí el hermano fulano nos trae el mensaje de la palabra. El hermano se subió como un pavo real, subió al escenario. Para él era el escenario, él iba a enseñarle a esos pobres cristianos lo que era tener conocimiento de la palabra. Una persona que se había vuelto mala se subió y cuando se paró allí en el púlpito y miró a la iglesia y fue a predicar, le dio a esa persona el Parkinson espiritual. Le empezaron a temblar las manos, le empezaron a temblar las rodillas, la lengua se le trabó y no pudo hablar absolutamente nada. De tal manera que esa persona se bajó del púlpito avergonzado, pasó de la primera silla a sentarse en la última silla de la iglesia. Y ahí en la última silla de la iglesia había una hermanita
que era la que barría el templo, la que arreglaba el templo, la que no predicaba, porque ella solamente era la persona que estaba encargada para arreglar el templo. La más insignificante quizás de las personas que había en la iglesia. Y cuando ese hombre se sentó, se le acercó a la hermana y le dijo: hermano, tengo una palabra del Señor para usted, ¿quiere escucharla? Y el hombre dijo: bueno, dígala, hermana, ¿qué quiere que diga yo? Dígala. Y le dijo la hermana: el Señor me manda a decir que si usted se hubiera subido como se bajó, entonces se hubiera bajado como se subió. Si usted se hubiera subido en humildad al púlpito delante de la presencia del Señor, reconociendo que el conocimiento es solamente algo que usted está recibiendo para edificación, entonces el Señor lo hubiera levantado, lo hubiera exaltado y el Señor lo habría bajado a usted como Dios quiere que sea su siervo, porque lo levanta. Dice: humíllate delante de la presencia del Señor. ¿Y sabe qué pasa cuando uno se humilla delante de la presencia del Señor? Dice la Biblia: y Él te levantará alto. Pero ¿sabe que solamente no dice que te levantará alto? Se te levantará alto, muy alto. Porque el que se humilla delante de la presencia del Señor, el Señor lo exalta. El Señor dice que el que se humilla será exaltado y el que se enaltece será humillado. Ahora mira, estamos hablando de envanecerse. Envanecer dice causar o infundir soberbia o vanidad a alguien. Altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Eso es vanidad, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos envanecerse. Cuando una persona, entonces dice que el conocimiento ¿qué? Envanece. Cuidado con el conocimiento, porque el conocimiento solo envanece. Una persona con mucho conocimiento quiere que la vean como una persona preferida a los otros, mejor que los otros. Yo no sé si tú has visto alguna vez una persona así, pero hay personas que le dicen a la gente: mire, es que yo sé, yo soy la persona que sé. Una vez yo compartía con una persona que cuando esta persona me hablaba me decía: mire, hermano, lo que pasa, estábamos hablando un grupo de personas que me dice: mire, la Biblia, nueva versión internacional de la Biblia es una versión adulterada de la Biblia, es una versión llena de fallas y de mentiras. Yo le creo eso. Yo no le creo eso. ¿Por qué? Porque la Biblia, la nueva versión internacional, fue revisada por diferentes biblistas. Y esa nueva versión internacional, lo único que ha hecho es que ha cambiado ciertos términos que para nosotros son un poco incomprensibles por términos más comprensibles. Y ha buscado traducir el texto de una forma como está en los originales. Y ella me decía: pero es que, hermano, mire, nosotros leemos lo que dice la Biblia interlineal. Y yo no sé lo que es la Biblia interlineal. Yo soy ignorante de esto. Pero esta persona estaba queriendo que todo el mundo la mirara a ella porque ella había tenido ciertos estudios bíblicos. Y a veces nosotros creemos que porque una persona tiene mucho estudio bíblico, muchos seminarios, muchos institutos, entonces la persona sabe más que el que no ha tenido un instituto bíblico. Y una vez, estando predicando en una de las selvas de Colombia, en una iglesia pequeña, en medio de la selva, llegó el pastor de esa iglesia.
a visitarnos a nosotros, porque era un pastor que vivía en la ciudad, iba a esa iglesia, pero hacía un tiempo que no iba. Dijo, cuando a mí me dijeron que habían venido personas desde tan lejos a visitar la iglesia, a compartir la palabra, yo dije, no puedo dejar que se vayan estos hermanos sin saber quiénes son. Tengo que ir a conocerlos. Y yo tuve el tiempo de compartir con este hombre, y este hombre predicaba y hablaba de la palabra con una fluidez tan grande, tan tremenda, que a mí me impactaba y decía, este hombre tiene que haber estado en unos seminarios tremendos, tiene que haber estudiado mucho para poder conocer tanto de la palabra. Pero en el tiempo que yo estuve con ese hombre, allá en la selva, el hombre se desaparecía 3 veces al día. A las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Desaparecía a las 9 y regresaba a las 10. Desaparecía a las 12 y regresaba a la 1. Desaparecía a las 3 y regresaba a las 4. Y por la noche, cuando el hombre iba a leer la Biblia, leía la Biblia balbuceando porque casi ni sabía leer. Y a mí me impactaba, después de que lo empecé a escuchar leyendo la Biblia, dije, pero este hermano no sabe ni leer. Y un día le dije, hermano, le dije, hermano, ¿usted para dónde va? ¿Usted por qué se desaparece? Yo a veces lo veo que se desaparece, no lo encuentro por ningún lado. ¿Y usted quiere saber a dónde voy? Le dije, sí. Dijo, ven, me lo invitan a que vaya a donde yo voy. Ese hombre se desaparecía para irse a meter a la presencia del Señor a las 12 del mediodía. Yo no sé si era religiosamente o sagradamente, pero ese hombre a las 12 del mediodía estaba doblando la rodilla, estaba poniendo el rostro en tierra y estaba clamándole a Dios de una manera tal de que estaba pidiéndole a Dios que lo llenara de su presencia. Y ese hombre, me di cuenta que el poder que ese hombre, que el conocimiento que ese hombre tenía de la palabra, no venía de institutos bíblicos, no venía de universidades bíblicas, no venía de ningún lugar de esto, sino venía de una comunión directa y continua con Dios, que es lo que nosotros necesitamos tener con Dios. Necesitamos tener una comunión continua y directa con el Padre, continua y directa con el Hijo y con el Espíritu Santo. Yo tengo que estar en comunión continuamente, en el trabajo, en el camino, al levantarme, al acostarme, donde quiera que esté, yo tengo que estar en comunión con Dios. Que la gente pueda saber que en nosotros está la presencia de Dios. Y entonces, la Biblia dice, mire, el conocimiento envanece. Pero el apóstol Pablo está diciendo, el conocimiento envanece. ¿Necesitamos conocimiento? Sí. Porque sin conocimiento nosotros nos perdemos. La Biblia dice, en la palabra del Señor dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Si yo no adquiero el conocimiento de la palabra de Dios, yo voy a ser destruido. ¿Por qué voy a ser destruido? Porque Satanás va a venir a mí vestido como ángel de luz y va a volverme a mí ropa de trabajo. Va a hacer conmigo lo que a él le parece. Si tú te das cuenta, Satanás, cuando se acercó al Señor Jesucristo para tentarlo allí después de su ayuno de 40 días, cuando el Señor iba a comenzar su ministerio, Satanás se le acercó y tentó al Señor a través de la misma palabra de Dios. Satanás tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Satanás se viste como ángel de luz. Cuanto más sus ministros se vestirán como ministros de justicia. Entonces, cuando yo no tengo conocimiento de esta palabra, yo no lo he adquirido, entonces tengo el peligro de ser destruido. El conocimiento es importante, pero junto con el conocimiento que yo adquiero,
debe ir